Ahora sí, con mucha alegría recibimos a José López, que es el vicepresidente del PCNT, el presidente del Sindicato Único del INAU y además el secretario general de COFE. ¿Qué hace, José? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo estar por acá, como siempre. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Venís de tus pagos, ¿no? Sí, de Flores, llegando recién. Fuimos el fin de semana para allá y salimos temprano para llegar en hora acá. Bien, muy bien, se agradece. ¿Cuánto, sin evidenciar que a lo mejor cometes alguna infracción en cuanto a la velocidad? ¿Cuánto lleva razonablemente? 1 hora 45, más o menos, son 180 kilómetros. Ahí está. 1 hora 45, sí. No, bien, tranqui. Bien. Y ahí, si fueras operador turístico de Flores, ¿qué cosas de Trinidad en particular? Vos estás en Trinidad, ¿no? Sí, Trinidad. ¿Qué cosa? Porque es común que la gente de Flores diga Flores a Trinidad, Sí, ¿no? sí, somos así medio guerreros para todo el departamento. Somos tan chiquitos que en vez de decir Trinidad... Y en ese contexto, ¿qué cosa vos decís que a la hora de promocionar el turismo, sí o sí, Bueno, hay algunos elementos. A pesar de ser chico, estar en el centro del país, sin tener costa, digamos, hay algunas cosas lindas en nuestra ciudad. Creo que lo que se destaca más es el Parque Táriche, ¿no? Sí, claro. Que ahí realmente está muy bonito, está muy remodelado, es un paseo. Ahora en vacaciones de septiembre es ideal para visitar, ¿no? Va a explotar, va mucha gente ahí, aparte toda esa zona se ha generado una zona turística, después está el lago de Andresito, ya un poquito más alejado de la ciudad, están las grutas del Palacio, hay pinturas rupestres también que son, al que le gusta, digamos, ese tipo de cultura, puede ver también ahí en la zona de Chamangá, y después hay algunas estancias turísticas también, ¿no? O sea que alguna cosita para ver, a pesar de que somos chiquitos y humildes. Sí, la ciudad de Trinidad y el departamento de Flores puede ofrecer al turismo también. Y el gordito te pregunta, ¿y allá en Trinidad qué lugar sí o sí hay que conocer para morfar? Bueno, hay diferentes lugares. Hay un parador que está en la zona ahí del Parque Táliche, que hay dos restaurantes, uno que pertenece a la propia empresa que maneja ahora el Parque Táliche, y enfrente hay otro que se llama El Portal. El Táliche es un emprendimiento privado, ¿no es cierto? Ahora es privado, está privatizado ahora, era de la Intendencia, pero creo que lo tiene una empresa, no estoy muy al tanto, pero sí creo que lo tiene una empresa importante de Flores ahí, que hizo todo un parque ecológico ahí, o sea que está todo temático también, o sea que todo hay todo un paseo adentro con vehículos eléctricos y está bastante interesante, sí. Uh-huh. Y después está el Parador del Rancho frente al Parque Centenario, que es un parque muy lindo también de la ciudad. Y bueno, y después algunos restaurantes más del centro de la ciudad que se puede comer rico. Uh-huh. Bueno, muy bien, ya lo descubriremos. Uh-huh. Bueno, José, lo que pasó el paro y siempre hay la propia acción de un paro general de 24 horas con adhesión de transporte siempre es necesariamente un parteaguas porque obliga a hacer a juntar expectativas rumbo al paro propiamente dicho y después a juntar evaluaciones, conclusiones una vez ocurrido, ¿no es cierto? Una vez que terminó el paro, ustedes hicieron una conferencia de prensa allí, el presidente, la secretaria general y vos, a propósito de cómo había transcurrido. La evaluación fue favorable, incluso aludiendo al famoso 1 millón de uruguayos del que habló Marcelo. Para ser franco también, nunca, vos sos carnavalero, vos sos muy futbolero, muy carnavalero, así que sabés que yo en el velódromo, que sabés que presento en el velódromo sí, claro. hace 18 años, siempre tengo un juego que solo me divierto yo como buen gil, y es que a los muchachos que estuvieron la noche anterior en el teatro de verano, siempre les pregunto, ¿y cómo les fue ayer? Siempre le va bien. A todos. nunca, pero... Posta, ¿eh? Sí. Que nunca dijo, bueno, la verdad que tuvimos flojos, salió peor de lo que creíamos. Me parece que este año no vamos ni a la segunda ronda. Pero el carnaval es así, porque vos el carnaval vas a los ensayos, a los que nos gusta el carnaval, ¿no? Vas a los ensayos
Y acá, cada ensayo que va, 20 días antes de empezar el carnaval, están todos para ganar, ¿no? Lo que te quiero decir es que jugando con esa analogía, y aún vos ya establecerás la diferencia, Sí. tampoco he visto nunca en la historia de los paros y de los paros generales que al otro día o ese mismo día la conclusión es, bueno, la verdad que nadie nos dio bolilla, Sí. usamos esta herramienta y fue el cohete, porque la verdad que la gente no la entendió, nos alejamos, los vasos comunicantes con el público. Sí. Eso nunca ha pasado también, ¿verdad? No, claro, normalmente uno cuando hace una evaluación tratamos de ser lo más realista posible, o sea, pero sí, hay cosas, cuando Marcelo tira eso, es haciendo un análisis, cuando tira el millón de adherentes, digamos, al paro, es haciendo un análisis no solo de los sindicatos y la cantidad de afiliados de cada uno de los sindicatos que participamos en la medida, sino también que este paro en particular tuvo la adhesión de más de 20 organizaciones sociales en el marco de la intersocial. Entonces, uno cuando recorría, nosotros que estuvimos en diferentes puntos de la ciudad de Montevideo, pero esto pasó también en el interior, y veía que, por ejemplo, en el Cerro, en Punta Rieles, en diferentes lugares, había comercios que adherían al paro, algunos cerrando, otros con algún distintivo en la puerta, haciendo mención al paro, algunos con parlantes en la propia, en el propio comercio, haciendo alusión a la plataforma del paro. O sea que realmente fue una cuestión que trascendió el movimiento sindical y por eso, bueno, se manejó esa cifra que, bueno, sí, es difícil de comprobar realmente, científicamente, pero que si uno hace, digamos, un trasiego de todo lo que tiene que ver con la cantidad de trabajadores del sindicato que representa el movimiento sindical y que pararon, más todo lo que tiene que ver con la intersocial, creo que no es una cifra exagerada para nada, ¿no? Y en ese contexto, bueno, la consigna madre en contra del modelo de la desigualdad, esta es una idea que ustedes los trabajadores organizados tienen acerca de el modelo social, político, económico que está llevando adelante el actual gobierno, ¿no es cierto? Exactamente, pero aparte eso sí es fácilmente comprobable, ¿no? A ver. Porque el gobierno lo ha dicho claramente en más de una oportunidad, lo reitera cada vez que puede, es que es importante gobernar para los Maya Oro, porque según ellos, los Maya Oro son los que van a después sacar el país adelante en función de un crecimiento económico que después derrame. Y la verdad... Sobre este asunto, sí. déjame decir que a tal punto es así, digo el manejo de las ideas, después vamos a ver cuáles son los presuntos objetivos, que ayer en el cierre de la Asociación Rural, en el Prado... Sí, lo vi el sábado. Sí. No, pero el cierre fue ayer domingo, ¿no? O el sábado a mediodía vi yo el discurso. El discurso, perdón. Ayer fue el cierre, pero el discurso fue el sábado. Se volvió a insistir sobre ese concepto, ya no renegando del concepto, sino reivindicándolo. Sí, reivindicándolo. Sí, somos los Maya Oro y es gracias a nosotros que el país traca, ¿no? Y en realidad eso tiene una cierta realidad, digamos, o sea, realmente la idea definida por el gobierno con respecto a esto le ha salido bien, porque los Maya Oro han crecido sustancialmente y han crecido desde el punto de vista del crecimiento económico que se demuestra en los depósitos que se han generado, no solo en la banca nacional, sino también en la banca extranjera, de miles de millones de dólares, que son cuentas todas superiores el 80% superiores a los $250.000. O sea que no son de trabajadores que pueden ahorrar un pesito y meterlo en el banco porque le está yendo bien, sino que son cuentas voluminosas que han engrosado todo lo que tiene que ver con la acumulación de la riqueza, tanto en la banca nacional como en la banca extranjera. Y esa parte le ha salido muy bien al gobierno. Ahora el derrame no se ve, porque seguimos teniendo una rebaja salarial sostenida, casi un 4 y pico por ciento, casi un 5% de rebaja salarial promedio, lo que implica que hay sectores que están muy por encima de esa rebaja salarial sostenida y que la pauta salarial definida por el gobierno para los próximos consejos de salario hablan de demorar más la recuperación. Por lo tanto, claramente no hay un derrame a los sectores más populares de la sociedad.
aparte de esa rebaja salarial, vos imaginate que nosotros hoy tenemos más o menos los mismos niveles de empleo, según cómo se mide el empleo, que lo que teníamos antes de la pandemia. Sí. Pero con el crecimiento económico y el crecimiento del Producto Bruto Interno, la masa salarial en relación al Producto Bruto Interno ha caído sustancialmente. ¿Y eso qué es lo que significa? Que los salarios cada vez son más bajos. Entre otras cosas porque ahí, dentro de los números que se manejan para el empleo, ahí está todo lo que tiene que ver con los jornales solidarios, estas expresiones que surgieron y que en su momento fueron muy buenas para salir de la pandemia, gente que están trabajando en las intendencias, pero sí, que tienen salarios muy magros y sin ningún tipo de cobertura social, que inciden en el número del empleo, digamos, pero que los salarios son absolutamente sumergidos. Bueno, pero que en todo caso, además, esa herramienta que tal como decís vos, es bien hija de un tiempo determinado, Claro. con causas bien notorias, bien identificables. En realidad, el hacedor de ese empleo es el Estado, ¿no? Sí, pero yo creo que está bien que el Estado No, quiero decir que tampoco respondería a la lógica del malla de oro, no, claro. que conforme va creciendo en su poderío va a generar empleos. Claro, Ese abatimiento, sí. Ese porcentaje del abatimiento no se lo puede. Y con un agravante, el otro día, un seminario que realizamos, sobre todo para ver un poco todo el tema vinculado a lo que está pasando con la rendición de cuentas, invitamos a los compañeros del Zunca, y el secretario general del Zunca decía una cosa que nos quedó muy patente ahí. El Zunca hoy tiene un nivel de empleo muy importante, ¿no? Realmente está, digamos, en una meseta alta. Sí. Pero sobre todo por algunas obras de gran porte, ¿no? UPM, Ferrocarril Central, el puerto, que son donde ahí el volumen de empleo es donde se siente más. Lo que nos decía el compañero secretario general del Zunca es que esas empresas, esas obras grandes, ya tienen una fecha de caducidad, por lo tanto empiezan a doblar el codo y ya empiezan a ir bajando la cantidad de empleo. Y ahí hay más de 15.000 puestos de trabajo. Y lo que nos decía él, por cada puesto de trabajo en la construcción se calcula que hay 3 más indirectos por todo lo que mueve la construcción alrededor de la misma. Entonces, en la rendición de cuentas, por ejemplo, no hay una inversión definida desde el punto de vista de la inversión para la obra pública que de alguna manera vaya teniendo en cuenta cómo se van a sustituir esos puestos de trabajo. Vos decís que, decía la gente del Zunca que en la medida que el proyecto privado empieza a... Porque bueno, un edificio, por decirlo así, groseramente, hay un momento que se termina de hacer. Claro. O que pasas un momento pico de necesidad de... Claro, todo el montaje impresionante que tiene al arranque, después, bueno, empieza a mermar porque se van finalizando las obras, que es lógico. Entonces, la mirada entonces de la gente de la construcción del Zunca decía que cuando eso empieza a bajar, vos tenés que inyectar de inversión pública para que la caída no y sea sobre tanta. todo, digamos, lo que hablaban los compañeros es de la inversión en vivienda, ¿no? Que es lo que más mano de obra genera. Porque también hay otros proyectos de inversión, yo qué sé, por ejemplo, todo el tema de infraestructura, de caminería, genera mano de obra, pero no tanto como, yo que sé, la vivienda, que es mucho más importante, digamos, el volumen de trabajadores que... Sí, además con el saldo social que claro, eso implica, ¿no? Y bueno, eso no está previsto en la rendición de cuentas. Por más anuncios que haga el gobierno de inversión pública, en realidad en la rendición de cuentas no hubo un shock que de alguna manera establezca cómo se puede generar todo eso que permita mantener los niveles de empleo con salarios de calidad, que es lo que estamos pretendiendo desde el movimiento sindical. Vos en la conferencia insististe que el salario está perdiendo calidad. Que para que lo entienda mi tío abuelo, que el salario pierde calidad es que la gente está ganando menos, ¿no es cierto? El poder adquisitivo de los salarios ha caído. Porque las cosas suben más que el salario. Los precios, sobre todo de la canasta básica familiar, vos viste que en realidad el IPC, cuando se miden muchas cosas. Pero lo que sube más son los precios de la canasta básica familiar.
y eso impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. Entonces hay una cosa que a todos nos enseñaron en el transcurso de nuestra vida, sobre todo dentro del movimiento sindical, que es que la importancia del salario no impacta solo en el trabajador que lo recibe. Sí, claro. Porque el trabajador que recibe su salario normalmente lo invierte todo, no tiene capacidad de ahorro. Uh-huh. A no ser, yo qué sé, salarios muy por encima de la media, digamos. Cuanto vos más recibís, más gastás. Entonces eso genera una dinámica en el mercado interno, en el pequeño comercio del barrio, en el almacén, en la farmacia, en la carnicería del barrio, que le genera más ingresos también a todo el pequeño comerciante, al pequeño productor que va a la feria, a los pequeños industriales que pueden vender alguna cosa más. O sea, todo eso impacta directamente en la economía del país, y cuanto más cae el salario, bueno, pasa lo que está pasando ahora. Crece la economía, el crecimiento de la economía se concentra cada vez en menos manos, y en realidad en la gran base de abajo, digamos, donde está la clase media y sobre todo los trabajadores de menos ingresos, bueno, no hay un derrame de ese crecimiento de la economía para que se pueda abocar al mercado interno y crecer la economía a nivel general. Sobre esto hay 2 o 3 explicaciones que el gobierno y sus voceros insisten en poner arriba de la mesa. Una de ellas tiene que ver, es cierto que los salarios han perdido calidad, para seguir tú, porque es verdad que hay un proceso inflacionario que hace que, bueno, que justamente lo que por dos cosas, no solo por el proceso inflacionario, sino también por la rebaja salarial directa, ¿no? Los salarios han crecido por debajo del IPC en función, primero, de lo que fueron los efectos de la pandemia, pero después, cuando empezó a crecer la economía, el gobierno no ha tenido una política salarial de recuperación inmediata de los salarios. Para mitad de año hubo un anuncio explícito del presidente de adelantar, ¿verdad?, salario a propósito de los trabajadores públicos, y sugerir a los privados que hicieran lo mismo, ¿no? En el caso de los trabajadores públicos, nosotros firmamos un convenio colectivo con el Poder Ejecutivo para que nuestro salario se recupere en el 2024 y tenga en el 2024 el mismo valor que tenía en el 2020. ¿Se entiende? Sí. O sea, no es que nuestro salario va a crecer. Nosotros vamos a terminar este periodo de gobierno con el mismo poder adquisitivo que teníamos en el 2020. Me estás diciendo que perdiste 4 años. Perdiste 4 años y eso no lo recuperás nunca. Pero entonces, alguien podría decir, macho, ¿y entonces para qué firmaste? Si está tan lejos de, digamos, de lo justo y de lo razonable. Porque entendimos, primero, cuando se dio la primera rebaja salarial, fue en el medio de la pandemia. En el primer año de gobierno la inflación fue un 9,45, creo que fue la inflación, y un 9,41, y nosotros recibimos un 4,41, por lo tanto perdimos un 5% en el primer año de gobierno. En el segundo año de gobierno la inflación fue 8 y recibimos un 7, o sea que perdimos un 6% los dos primeros años de gobierno. Bueno, ese 6% recién lo vamos a recuperar en el 2024. Bueno, pero justamente eso que estás contando es lo que muchos, repito, lo que se desprende de parte del discurso de gobierno es, bueno, es que justamente nos pasó lo que sabemos que nos pasó, y no le pasó solo a Uruguay, le pasó al planeta entero con la pandemia, no estaba previsto, no estaba buscado, no estaba en el radar, y sí, la quedaste, digamos. Pero no la quedaste solo, la quedamos todos, la pasamos todos. Y agrego sobre ese punto. Y encima, como si fuera poco, cuando se nos va ese asunto, nos viene Putin, que invade Ucrania, y el proceso inflacionario a nivel mundial, que hace que tampoco podamos respirar en paz, digamos, con el tema del proceso inflacionario. Sí, pero dos cosas. Una cosa es el sector público, por eso nosotros terminamos firmando, más allá de que fue muy discutida, porque en realidad no era que íbamos a crecer y recuperar toda esa panza del 2020 al 2024 de pérdida, sino que vamos a recuperar el salario perdido en el 2024, y toda la pérdida en el medio no la recuperamos más. Pero nosotros sabemos, los trabajadores del sector público, que también tenemos algunas características que nos diferencian del sector privado, que es que, por ejemplo, tenemos estabilidad laboral. Claro. Entonces, todo eso lo pusimos en la balanza y terminamos firmando ese convenio. Ahora, hay un esfuerzo de los trabajadores públicos para aceptar
esa propuesta, que de hecho la ha valorado el gobierno, ¿no? Lo ha manejado en diferentes lugares. Pero en la actividad privada es diferente, porque el trabajador de la actividad privada no solo tuvo que sufrir todo lo que tiene que ver con los seguros de paro, los seguros de desempleo, los seguros parciales, y ahora en diferentes sectores, no todos son lo mismo, hay algunos sectores que han sido más castigados, yo qué sé, el servicio, turismo, digamos ahí, pero hay otros que han crecido sideralmente y sin embargo los salarios no crecen en función del crecimiento de la economía de esos sectores. Bien, sobre estas dos observaciones que haces que son clarísimas, también surgen, viste que sobre esto siempre hay una respuesta, una contrarrespuesta, hay una mirada y otra mirada. Surgen dos asuntos sobre los cuales me gustaría conversar con vos, y son los siguientes. Es verdad, el trabajador público tiene, y eso es algo que incluso culturalmente, emocionalmente, en el discurso se lo reprochan a ustedes, los trabajadores públicos, ¿no es cierto? Ustedes, que siempre tienen laburo, que traca la matraca. Bueno, fenómeno. Vos mismo te adelantás a eso diciendo, bueno, nosotros somos conscientes de esa situación y estamos dispuestos para no tirar más de la piola, digamos, y para no generar un divorcio con el resto de los ciudadanos de que, si bien perdemos salario, que quede claro, perdemos salario, igual aceptamos. Podría ser así, ¿no? Algo así. Y también el gobierno lo reconoce y eso me parece que está bien porque nos ayuda al proceso civilizatorio de convivencia mínimo que tenemos que tener los seres humanos, ¿no? Ahora, dicho esto, está el otro argumento y es el siguiente. Es verdad, vos habrás escuchado que en el último tiempo se ha insistido mucho que en alguna medida la causa de la desocupación, que convengamos lo peor que le puede pasar a un ser humano, o casi lo peor, saliendo de las tragedias que puede vivir cada uno, y es no tener laburo, ¿no? Porque tener un laburo y que el laburo no sea del todo bueno, es una joda, pero de pronto vos podés cambiar esa situación. Tener un laburo y no cobrar bien, bueno, a lo mejor con el sindicato organizás y si no tenés laburo, no tenés laburo. Y eso es lo peor que le puede pasar. Hay un argumento que está establecido, yo si lo tuviera que resumir diría lo siguiente. Aumentar el salario a los trabajadores implica que muchos de sus iguales, trabajadores desocupados, no puedan tener trabajo. ¿No es cierto? Porque el salario empuja de tal manera, tironea de tal manera, que no le permite al empresario abrir una nueva plaza. ¿No es cierto? Sobre ese argumento que se dice, bueno, a lo mejor ajustamos un poco el salario de los trabajadores para generar nuevos empleos. Y en tal sentido, el gobierno, y repito, muchos de sus voceros, algunos voceros oficiales y otros oficiosos, señalan, y es por eso que ahora los problemas del desempleo ya no están tan agravados como un tiempo atrás. Y hay más personas que ahora tienen empleo que hace un rato no lo tenían. ¿Puede explicarse a que los trabajadores asalariados ganen menos esa buena noticia del empleo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no porque, creo que no parcialmente, digamos, porque todos, incluidos los que trabajamos en el Estado, hemos tenido que, de alguna manera, establecer mecanismos de negociación para salvar puestos de trabajo a costa de salario. Nosotros, al principio, en la pandemia, cuando el gobierno recortó todo el ingreso de vacantes y los contratos que venían del gobierno anterior, contratos, digamos, personales que tenía los diferentes incisos de la administración pública, bueno, para no perder puestos de trabajo, negociamos rebaja salarial. O sea que con la plata que se recortaba se repartiera diferente y eso tenía una incidencia directa en el trabajador que cumplía su función y ganaba 20 y tenía que pasar a ganar 15 para que 4 o 5 trabajadores de ese mismo sector no perdieran su laburo. Y eso lo hicimos y eso pasa mucho también en la actividad privada. A veces hay sectores que decaen desde el punto de vista de sus ingresos y se generan negociaciones donde a veces se prioriza el empleo en función del salario. Ahora, cuando hay crecimiento económico y cuando hay cifras siderales de crecimiento de miles de millones de dólares que se amorralan en la banca no solo nacional, sino también en la banca extranjera, o sea, de depósitos de uruguayos que están generando divisas que se van para el exterior del país, ahí ya es otra cosa. Ahí es la especulación de la ganancia. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que debiera haber por parte del gobierno son políticas
de Estado, políticas públicas de Estado que permitan de alguna manera activar la generación de empleo con salario de calidad. Pero ¿y eso de qué modo? Por ejemplo, a estos sectores que les ha ido tan bien, Sí. que los hay, son muchos y por eso su capacidad de ahorro ha aumentado Bueno, subrayadamente. hay diferentes maneras. Pero hay que tenés que cobrar un impuesto, Bueno, tenés que... por ejemplo, yo creo que se podría generar o una obligación a ingreso de personal en función de las ganancias que están teniendo para lo que se necesite, o directamente poner un impuesto que permita generar un bolsón para la creación de empleo de calidad en otras áreas. Pero es que justamente la falta de empleo no parece ser el problema mayúsculo, más grande que tiene ahora Pero la economía, ¿no? mirá que los niveles de empleo hoy están empatados con antes de la pandemia, o andan más o menos similares antes de la pandemia, pero ahí se cuentan más de 15.000 puestos de trabajo que son estos de los jornales solidarios, ¿no? Que son es un empleo efímero y que ya están, y de muy bajo salario. Están acotados, creo que terminan ahora en el mes que viene, y son 15.000 puestos de trabajo, o sea que eso te desinfla las cifras de empleo, y si vos no tenés algo que una política concreta para desarrollar empleo en otros lugares, bueno, evidentemente se va a sentir, ¿no? Vamos a una breve pausa. Otro de los argumentos que hemos escuchado todos a propósito del manejo de la economía tiene que ver con que es verdad, hay un crecimiento económico y es verdad, hay personas que no lo están viviendo, disfrutando, gozando, apreciando. También te dicen estos discursos que el crecimiento económico va a una velocidad, alcanza a ponerle con que los productos internacionales de los commodities suban, que vos lo que produzcan lo coloques todo en mercados internacionales y a buena divisa. Esto implica un ingreso económico casi automático, instantáneo. Uh-huh. Sin embargo, el derrame ya lleva su tiempito, no es tan vertiginoso ni tan rápido. Por lo tanto, se pide algo así como de paciencia. Esto bueno que están viviendo estos pocos, los maya oro, va a llegar un momento que también va a ser bueno para los maya gris. No sé, maya, otro color. Sobre eso... Maya negra, más bien. Sobre eso... negra y amarilla. Bueno, digo, porque está atrás. Sobre eso me gustaría tu mirada. Algo así como el tiempo, para un poquito. Ya sé, hay urgencia, pero miralo a largo plazo, que las cosas no vienen tan mal, ¿no? Ese es un asunto sobre el cual me gustaría conversar contigo. Y otro que también estuvo metido en el paro y que tiene que ver con algo que vos específicamente en la conferencia de prensa manejaste, tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Hubo un comentario muy explícito de muchos actores, pero elijo uno, el ministro de Trabajo, que dijo, pero ¿cómo van a hacer un paro sobre algo que ni siquiera, por supuesto, ni siquiera es ley, ni siquiera es proyecto, está en la zona del anteproyecto y ya me haces un paro por ese asunto? No es como apurarse a los hechos, acelerar casi artificialmente los hechos. Lo vemos luego de la pausa. Y del mismo modo, agrego también un tema que hoy lo publica Diario El País. PIT-CNT rechaza cambios a ley de negociación colectiva y se moviliza. Sindicatos, empresarios y el Ministerio de Trabajo chocan por la reforma. ¿Cuáles son estos cambios, que además contarían con aval internacional de la OIT? ¿Cuáles son estos cambios a propósito de la negociación colectiva que propondría el gobierno, avalado por la OIT, y que el PIT-CNT, sin embargo, rechaza y está en contra? También luego de la pausa, ¿sí? Vamos arriba. Estamos con José López, estamos poniendo La Mañana en Camino. Preguntas, comentarios, opiniones llegan a través del WhatsApp 099-894-987. También llegan a través del chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Aquellas personas que tienen la gentileza de vernos por el chat, por el canal YouTube y por lo tanto en todo el país, no se olviden de suscribirse a nuestro canal YouTube, son bienvenidos. Y además, si nos están viendo en vivo, marcar con el dedito para arriba me gusta a nuestra transmisión. Seguimos poniendo La Mañana en Camino y seguimos escuchando a Mateo. ¿Qué día cumplís años vos, José López? Prontito. ¿Sí? El sábado. ¿Ahora nomás? ¿Este sábado? Sí, el 24 de septiembre. O sea que sos un muchacho primaveral. Primaveral, sí. Bien. ¿Y qué cosa? Eterno como el tiempo y florezco en cada primavera. Mirá cómo mandás. Mandás ideología urinegra. Siempre. Bueno, no es buen momento este, ¿no? No me digas nada.
De fútbol más vale ni hablar. Bien, en todo caso te pregunto, ¿y qué tipo de regalo contigo siempre funciona? ¿Un perfume, un vino, calzoncillos? ¿Qué cosas siempre Bueno, si vos me traes esto a... o sea, yo me gusta que me regalen, lo que venga, lo que venga. Sí, está bien. Pero normalmente, no sé, a mí me pasa también con otros compañeros, lo que viene es más bien por el lado de las botellas, ¿viste? O algún vino, Bien. alguna cerveza artesanales, algún whisky, es lo que más recibo. Bien. Y eso que no soy muy tomador de whisky, sí de cerveza, pero no tanto tomador de whisky, sin embargo siempre alguna botellita aparece ahí de algún compañero o algún amigo. Bien, y de la música me estamos escuchando Mateo. ¿Te llevas bien mal con Mateo? ¿No Sí, lo tenés? me gusta, me gusta. Yo soy en materia de música muy amplio, ¿no? O sea, yo qué sé, desde tango hasta la música tropical, pasando por todos los estamentos, me gusta escuchar mucho música. Y aparte, bueno, por supuesto que todo lo nacional, fundamentalmente el canto popular y carnaval, es lo que me apasiona. ¿Cuál es? ¿Sos hincha de alguna murga? Yo soy hincha de Aracaracana, pero también como el fútbol no me va muy bien en los últimos años. Hace tiempo que Araca no le... Sí, soy hincha de Aracaracana, pero me gustan las buenas murgas, ¿no? O sea, a mí me gusta el carnaval. El carnaval en su contexto, me gusta todo el carnaval. Me gustan los parodistas, me gustan... Los lugolos es lo que menos consumo, pero cuando me dicen que hay un espectáculo que rompe todo, lo veo, ¿no? Y sos teatro de verano, ¿no? Sí, Sos teatro soy veraniego. Sí, hace ya como 10 años que es uno de los gustos que me doy. El fútbol y el carnaval son parte de las inversiones que hago personalmente, porque no tengo mucho más que eso, pero me gusta porque me gusta ver tanto. Y cuando decís el fútbol, ¿qué? ¿Pero por ejemplo irías al Mundial ahora? No. Yo soy hincha de Peñarol. Ajá. Bien. ¿Sos el típico de Peñarol que, para decirlo claro, la selección viene después de Peñarol? Sí, claro, sí, para mí sí. Y bastante después. Me interesa el Mundial, por ejemplo. En el Mundial pero no me compro la camiseta de Uruguay. No. Yo tampoco me compro la de Liverpool, pero y ni la de Uruguay. Bueno, a mí me regalan, por ejemplo. Esta es la cuestión de los manchas que nunca voy a terminar de entender. Es difícil de entender. ¿Cómo pueden vibrar más con Peñarol que con la selección? Yo soy en eso, soy medio enfermo. Yo disfruto más si pierde Nacional que si gana Peñarol. Clarísimo. No le das vuelta al asunto. No ando con mucha vuelta, no. O sea que en ese sentido... Y ahí en la militancia sindical, ¿hay alguno, pero exactamente al revés? Sí. Bolso, digamos, antimancha, que decir... Pero, cantidades, o sea, siempre viste que es medio parejo esto, ¿no? Siempre somos más nosotros, pero está... pero hay, o sea, el hincha es así, o sea, el hincha de un cuadro... o sea, ¿a vos no te gusta el intercambio de camiseta del medio tiempo el otro día? Vos sabés que en ese sentido tengo una opinión media rara, ¿no? Pero no me gusta. En realidad, si vos me decís, hubiera preferido que no pasara. Pero entiendo la situación, porque son dos grandes jugadores, ¿me entendés? Son amigos, yo qué sé yo. Bueno, el Tony y el Chino son amigos personales, ¿no? ¿Me entendés? Si hay un cambio de camiseta entre el Tony y el Chino, ¿quién le puede decir algo? Si los locos dejaron la vida por sus clubes, no sé, no es una cosa que me causó tanta urticaria, digamos. O sea, no te ofende, no obstante, hubiera preferido que no fuera en la cancha, ¿me entendés? Claro. Si hubieran cambiado, van a comer un asado y se llevan la camiseta uno cada uno. Lo que pasa es que creo que conscientes de la responsabilidad y de lo que simbólicamente ellos implican, lo hacen también como por mandar un mensaje. Sí, ¿no? Supongo que tiene que ver con eso, Yo no sé si ayuda mucho eso, ¿no? No sé si no exacerba un poco más el tema de la violencia. Algo así como provocar el efecto contrario. Exacto. Sí, no, porque la gente se calienta, o sea... Pero para vos decir si yo puedo entenderlo, más allá de que te digo, no lo puedo entender, está esa cosa, bueno, va el bolso, cualquier cosa que le gane Miramar Misiones, ¿no? Sí. Eso puedo entenderlo. Y ir yo que sé al Parque Central y romperlo, entrar y lo primero que hacer es romper un baño. O al revés, en el campeón de siglo, ¿no? Eso es una locura, eso hay gente que está mal de la cabeza. Yo escuchaba ahora esta sanción y estos fallos que se dieron y veía
autocriticándome como hincha de Peñarol, ¿no? Había una bandera que hacía alusión a una persona fallecida en la hinchada de Peñarol, y que el tribunal que falla disciplinariamente diga que eso no lo puede interpretar, es una cosa que yo no la puedo entender. ¿No? Dice, no, eso no lo tomamos en cuenta porque nosotros no vamos a entrar en los códigos de los barras. Yo qué sé, me parece una locura, ¿no? En realidad ese código es más explícito que cualquier otro que puede. Pero escúchame, no se puede, no puede haber dos interpretaciones respecto a eso. Entonces, ese tipo de locura, yo después escuchar al Ministerio del Interior diciendo que fue un operativo exitoso, cuando te entraron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron. Rompieron lo que quisieron, las cámaras. Incluso. Estamos mal, ¿no? Hay no sé cuánta gente en las listas negras. Seguramente mucha gente de la lista negra tiene que haber entrado en los dos cuadros, ¿no? Porque en esto. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no se establece? Pero no era que entraba en la cámara, te miraba y. Te hicieron los controles en el mercado modelo y después vos ahí, cuando llegabas al estadio, entrabas. Y resulta que parece que en el trayecto donde venían los ómnibus, ahí pararon un ómnibus, se metieron para adentro con cosas y eso fue lo que entró. Pero después también lo otro de Nacional, engrasando los paravalanchas y los alambrados ahí. Digamos, hay gente que está muy mal de la cabeza y que la verdad que a uno le cuesta entender, porque yo soy fanático de verdad, pero fanático de fútbol, no se me ocurre. De la cancha, digamos. Claro, y me cargo con mis amigos y cada vez que ahora estoy sufriendo como loco porque me están matando, pero cuando viene la buena para nosotros, yo los mato a los otros, pero en el sentido de mensaje, pero nunca con un tema vinculado a la violencia. Tu hijo juega al fútbol y ya debutó en primera, ¿no? Sí, tuvo la posibilidad de debutar, sí. Ahora, después... ¿Contra qué cuadro que no me acuerdo? Cuadro chico ahí. ¿Sí? Entonces ganaron. Si fue contra el cuadro chico, ganaron. Jugó contra Liverpool y le tocó marcar justamente a Carneiro en ese momento, que venía... ¿Comiste, no? Sí, comimos ahí. Comimos en el campeón del siglo. Déjame, ¿no? Sí, bueno, está. Bueno, pero eso es lo lindo del fútbol. Además, siempre digo que nosotros, los hinchas de los cuadros chicos, tenemos impunidad para cargar a los de Nacional Pedro. Porque yo puedo cargarte por haberte ganado 2-0, pero vos sí me ganás 7-0. Vos decís, está, cumpliste con tu obligación. Sí. No podés decirme nada a mí. Idiota, sí, me ganaste, te felicito. ¿No es cierto? Sí, tal cual. Bueno, volvamos a los temas que teníamos previsto. En el marco del crecimiento, se acepta que hay crecimiento, y hay discursos que dicen, lo que pasa es que las bondades del crecimiento le lleva un poquito más de tiempo. Dame tiempo, no seas ansioso que las cosas van a empezar a tener mejores resultados económicos. Bueno, pero lo que pasa es que ahí tiene que estar la intervención del Estado, ¿no? Del Poder Ejecutivo con el manejo y la regulación del tiempo, porque hay gente que no puede esperar. Hay 180.000 personas comiendo en ollas populares. Bueno, viste que hay una última polémica con el ministro de Desarrollo Social. Bueno, yo qué sé, hay un informe de la Universidad de la República, ¿no? Hay un informe de la universidad que se hizo una encuesta que anda por ahí, que dice que el número de gente que está comiendo en ollas populares anda... No importa, no son 180, son 100 o son 90, es lo mismo. Es lo mismo. El número, lo que no puede haber, para mí, lo que no puede haber es gente comiendo en ollas populares y mucho menos puede haber un Estado que se preocupe, digamos, en vez de buscar soluciones de fondo, de ver cómo financia o ayuda a esas ollas populares. En algún momento, la izquierda en general, el movimiento sindical en particular, va a tener que hacer un análisis si todo este proceso de las ollas populares donde el movimiento sindical se metió a fondo, el movimiento popular, digamos, porque hay asociaciones barriales también y todo, eso fue una buena estrategia o no. Porque está bien, la gente que está en la lona o abajo de la lona hay que tratar de sacarla. Ahora, ya cuando esto se extiende demasiado en el tiempo y se transforma en una política solo asistencialista, la verdad que yo no sé hasta dónde eso es bueno o es malo, ¿no? Porque mire que el control social que le ha ejercido el propio campo popular al gobierno en función... Vos decís que amortigua totalmente. Y no deja ver públicamente
Yo no tanto por ahí, porque tampoco uno puede especular con el hambre de la gente, ¿no? O sea, si la gente está mal hay que ayudarla. Ahora, cuando ya se transforma en organizaciones, muchas veces de base, para poder tener, digamos, alimentos para esa olla, en vez de buscar alternativas que le permitan a la gente que está comiendo la olla poder desarrollarse particularmente, yo qué sé, con huertas orgánicas, como algunas ollas los hacen, con hornos de pan, con buscarle la alternativa para que la gente pueda tener su propio sustento, buscar otras cuestiones. Bueno, ahí me parece que pasa lo que pasa, ¿no? Una discusión que se dio en el movimiento sindical allá por la década, al principio de los 2000, cuando la gran crisis, que se armó lo que era la UTD, Unión de Trabajadores Desocupados. Y se organizaron se intentaron organizar a los trabajadores desocupados. Y bueno, el debate que se dio en el movimiento sindical era si eso estaba bien o estaba mal. Claro, entiendo. Porque el trabajador desocupado no se tiene que organizar para ver cómo sigue desocupado. Lo que se tiene que organizar es un sindicato de base para pelear por un puesto de trabajo en la rama de actividad que le corresponde. Entonces eso fue todo un debate. Y acá me parece que algo de eso en algún momento habría que plantear. Una cuestión personal, o sea, no está No, pensado. convengamos una cosa, estamos hablando así bien de charla de casi de boliche, que la propia existencia de la olla popular es una patología inadmisible, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Porque implica que hay un ser humano, en este caso que nació en mi mismo país, que tiene dificultades para alimentarse. Eso ya, el hecho, eso que nos hemos acostumbrado y lo damos como natural, ese es un hecho horroroso. En un país que produce alimento para 4 poblaciones de la que tenemos en nuestro país, ¿no? Y en todo caso, tenemos más vaca que gente. Y en todo caso, si hay circunstancias por las cuales la fragilidad de la capacidad de alimentación de las personas está en evidencia, bueno, quien tiene que ser el primero, y desde mi perspectiva, el único, en asistir de un momento al otro es el Estado. Pero es que es así. Ahora, ¿cómo? Yo entiendo la emergencia, ¿no? En plena pandemia, situación, todos salimos a dar una mano. Nosotros, desde COFE, bueno, en mi sindicato todavía funciona un merendero, ¿no? Que lo vamos a hacer. Sí, Liverpool, mi cuadro, hasta organizó una. Bueno, nosotros y tantos otros, ¿no? Tuvimos 6 meses una olla popular en el barrio, donde está enclavado el sindicato, que la bancábamos entre la Federación de la Bebida, el Club Bellavista, el Club Auriblanco y nuestro sindicato. 6 meses dándole comer a la gente. En un determinado momento dijimos, no, hasta acá llegamos, no porque nos costara a nosotros, porque lo podíamos hacer, sino porque no queríamos justamente transformar en esto, en una dependencia total de esta cuestión. Después, bueno, empezó el invierno, la cosa estaba difícil y planteamos hacer un merendero y estamos lunes y jueves, porque el Maturana también tiene un merendero. Toda la gente del barrio ahí y bueno, tenemos los gurises que salen de la escuela ahí de Agraciada y Nasasi y van a tomar la leche ahí. Hay 120 litros de leche lunes y jueves que ponemos ahí. Ahora, este tipo de situación se puede entender en el marco de una emergencia social. Ahora, con un país que tiene el crecimiento económico que ha tenido el Uruguay, que está por encima de lo que previó el gobierno, bastante por encima de lo que previó el gobierno, no puede ser que todavía esto se perpetúe y que no sé cuánto es el número, yo qué sé, hay un estudio de la universidad que habla de 180.000 personas que se alimentan de las ollas populares, pero también si no son 180.000 y son 100.000 o 90.000 o 50.000, está mal. Está mal en un país que está con el crecimiento económico que tiene nuestro país. Entonces, y volviendo entonces, y ese asunto de la espera, de la bueno, no puede, la nobleza del crecimiento. El derrame tiene que ser rápido. El derrame tiene que haber políticas de Estado que no terminen con la especulación. A esa gente que está ganando, que está amorralando ganancias siderales, debería el Estado obligarlos a invertir en nuestro país. Debería, para generar mano de obra y generar laburo de calidad, que tenga salario de calidad, que de alguna manera le permita a la gente poder salir a la calle. ¿Cómo hacen al decir de Mieres? ¿Cómo hacen un paro por un proyecto que ni siquiera es proyecto? No es ley, no es proyecto de ley, es apenas ideas para formar un anteproyecto.
El estimado ministro Miere dijo algunas cosas que la verdad me llamaron la atención, ¿no? Cuando decís estimado, ¿es irónico o No, es sincero? estimado, bueno, tenemos muy buena relación. Pero dijo cosas que me llamaron la atención. Primero esto, de la reforma jubilatoria, ¿no? Hay un anteproyecto de ley. ¿Para qué es el anteproyecto de ley? Para que se transforme en un proyecto de ley. Ujú. Si yo quiero incidir en la definición de ese proyecto de ley, si me movilizo después que ya sea proyecto, Tiene razón, pero marche preso. va a ser muy difícil. Es como la rendición de cuentas. Si yo espero que la rendición para movilizarme, después que la rendición de cuentas entró al Parlamento, ya no tengo margen de maniobra porque el gasto lo fija el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo en el Parlamento? Sacarle a uno para darle a otro, porque se puede redistribuir el gasto, pero no se puede aumentar. Entonces, ¿qué es lo que te tratar de adelantar la jugada para ver si con esa medida podés cambiar la realidad? Esa es la lógica del paro de la reforma jubilatoria. ¿Por qué queremos cambiar esa realidad? Porque nuevamente el gobierno quiere que pague el trabajo la reforma. Y el trabajo está bien, capaz que hay que poner algo. Ahora, el Estado también tiene que poner, y los que tienen que ¿Cómo es eso? A poner ver, son los afíname patrones. ese concepto. El gobierno quiere que el trabajo... Claro, ¿por qué se hace la reforma del Estado? Que todos estamos de acuerdo que tiene que la reforma de la seguridad social, que en realidad es una reforma jubilatoria. Todos estamos de acuerdo que tiene que haber una reforma jubilatoria. Es necesario en nuestro país porque el financiamiento a largo plazo va a caer. Entonces es necesario establecer mecanismos que permitan un financiamiento diferente de todo lo que es la seguridad social. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar los años de trabajo y voy a bajar la tasa de reemplazo. Aumentar los años de trabajo, ¿qué quiere decir? Que vos tenés que trabajar más años de lo que trabajabas antes. Sí. Y bajar la tasa de reemplazo, ¿qué quiere decir? Que vas a recibir menos jubilación que la que recibías antes. Esto, el presidente de la República en la campaña electoral le dijo a todos los uruguayos que no iba a pasar. Y que él se comprometía que no iba a pasar. Sin embargo, ahora el planteo es ese. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, en el marco de esta reforma, que todos estamos contestes que hay que hacer, capaz que podemos buscar alguna alternativa donde el trabajo aporte algo más de lo que está aportando. Algo Capaz más que significa que yo capaz deba que trabajar algún tiempito más. 2 años, 3 años más, hay que ver ahí porque el promedio de las jubilaciones ya está en 63 años. Capaz que ese es el aporte de los trabajadores. El Estado tiene que hacer su aporte. Ahora, los trabajadores aportamos el 15% de nuestro salario para la seguridad social. Las patronales aportan el 7,5%. Capaz que vos me decís, hay un estudio ahí que establece de que de la población económicamente activa, de los trabajadores registrados, el 70 y pico por ciento, 72% si mal no recuerdo, son de empresas chicas de 4 o 5 trabajadores. Bueno, capaz que eso no los tenés que tocar. Pero los miles de millones de dólares que renuncia el Estado por concepto de exoneraciones a grandes empresas que se les exonera el aporte patronal, bueno, capaz que hay que ir buscando la misma gradualidad que se plantea ahora de aquí a 20 años para confluir todas las cajas en una, bueno, ir planteando una política de Estado que de aquí a 20 años ir modificando esos... Y el proyecto, el anteproyecto no incluye esa posibilidad. No incluye nada, solo se financia con el aporte de los trabajadores, que van a tener que trabajar más y cobrar menos jubilación para que de alguna manera... Tiene algunas cosas buenas este proyecto de ley también, ¿no? El anteproyecto. A ver. Bueno, por ejemplo, esa posibilidad de que en algún momento confluyan todas las cajas en una sola, ¿no? Esto es una cosa que ni siquiera hizo el Frente Amplio, ¿no? En su momento, el Frente Amplio hizo algunas modificaciones a la... No, pero muy pocas y sí, y yo cuestionadas. No sé qué opinás vos. Yo creo que muy pocas, además muy tardías, Sí. ¿no? Porque cuando Sí, las sí. papas quemaban demasiado y... El tema de los cincuentones, cuestiones por el estilo. Pero ahora se plantea, por ejemplo, muy gradualmente, capaz que tiene que ser un poco ¿Esa más... te parece que es una buena señal? A mí me parece que hay Concluir cosas en una- que se pueden rescatar de esta reforma. O sea, si yo tuviera que resumir tu mirada acerca, que los trabajadores tengan que trabajar un poco, o sea, se tengan que jubilar más tarde, para decirlo claro, no es algo
indiscutible, es decir, no es algo que no se pueda discutir en la medida que ese esfuerzo, porque obviamente es un esfuerzo, si vos le pedís a una persona que labure más, le estás pidiendo que en la medida que ese esfuerzo también sea un esfuerzo compartido por otros sectores que además son los más poderosos y que tienen más espaldas. Exacto. ¿Es eso? Porque, a ver, mirá que por ahí estoy hablando, no quiero comprometer a nadie, es una opinión más bien personal, que la hemos discutido con algunos compañeros, pero vos tenés un promedio en la jubilación hoy que no es de 60 años, que es de 63. Y también es cierto lo que se dice por ahí, de que hoy se vive más años que lo que se vivía antes. Entonces, si fuera ese el esfuerzo que hay que hacer, y que se pueda hacer hasta de manera voluntaria, porque prácticamente ya se está haciendo, me parece que es una cosa que por lo menos se puede discutir. Ahora, si solo somos los trabajadores los que vamos a ver obligados a poner más, ahí ya es otra cosa. O sea, porque por ahora en el anteproyecto los trabajadores tienen que poner más en el doble sentido. Trabajar más para ganar menos, porque en realidad es para ganar igual, ¿no? No, y ganar menos en algunas cosas. Hoy, digo, con más años de trabajo vas a cobrar menos de lo que se está pagando hoy ya. Lo que quiero decir es que hoy, por ejemplo, te podés jubilar a los 60, pero si trabajas hasta los 65, tenés una mejora. Sí. Esa mejora, trabajando hasta los 65 por ley, no la tendrías. Ya no la tendría, seguro. Por lo tanto, es perder. Perder. Sí. Gano, laburo más y gano menos. Por lo tanto, para eso nos movilizamos, para ver si lo pusimos a eso en la plataforma del paro general, que no era el único tema, por supuesto, porque entendemos que mientras está el anteproyecto se pueden modificar algunas cosas. Bien, la última que te tiro por hoy, a ver si me ayudas a entender esto. El PIT-CNT rechaza cambios a la ley de negociación colectiva, se moviliza, sindicatos, empresarios y el Ministerio de Trabajo chocan por la reforma. Esto a propósito de la intención del gobierno de concretar una reforma de ley de negociación colectiva a partir de recomendaciones de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, plasmada en un proyecto de ley a estudio del Parlamento, ya resistido por el PIT-CNT, que prevé nuevas medidas como demostración de fuerza. ¿Qué es lo que quiere el gobierno, asistido, según el país, por la OIT, que a ustedes no les gusta? Bueno, primero yo pongo en cuestión de que es asistido por la OIT. Ajá. La OIT establece el mecanismo que tenemos hoy, tripartito de la negociación colectiva. O sea, avala el mecanismo. La queja que plantean los patrones, o sea, las cámaras empresariales, a la OIT, tiene que ver justamente porque lo que pretende las cámaras empresariales es que no haya negociación colectiva, ¿no? O sea, que la negociación sea por empresa y, si es posible, individualmente por persona, para que... Sí, el viejo paradigma liberal de que el empresario acuerda con el trabajador qué horario, qué salario. Exactamente. Entonces, eso es lo que se pretende. De hecho, con esta reforma que nosotros no estamos de acuerdo, pero que impulsa el gobierno, las cámaras empresariales ya adelantaron que no van a retirar la queja porque ellos quieren ir por más. Por lo tanto, modificar todo el sistema de relaciones laborales en este sentido tiene que ver más con un posicionamiento del Poder Ejecutivo, digamos, de corte represivo hacia todo lo que tiene que ver con las libertades sindicales, y fundamentalmente hay cosas ahí que realmente pegan en la línea de flotación, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la ultraactividad. La ultraactividad tiene que ver con la vigencia de los beneficios que los trabajadores consiguen en los convenios colectivos, ¿no? Se establece, por ejemplo, en el marco del Consejo de Salario, que aparte vos de un aumento salarial, alguna mejora, yo que sé, en las condiciones de trabajo, vas a tener un presentismo o te van a dar la ropa de trabajo cada tanto tiempo. Bueno, eso que normalmente lo que sucedía hasta prácticamente en la mayoría de los consejos de salario era que eso que vos ya habías conquistado era parte del logro que vos tenías como organización y no se discutía más. Bueno, la ultraactividad, golpear la ultraactividad lo que plantea justamente es que eso deje de existir. Entonces, o sea, que cada vez que vas a un consejo de salario tenés que negociar todo. Para que lo entienda todo el mío, si en tu laburo arreglaste que cada 6 meses, estoy diciendo cualquiera, el trabajador, la trabajadora recibe uniforme, uno más afelpadito en invierno, uno más livianito en verano, no sé de qué tarea, vos decís, eso
de la mirada de los trabajadores, eso es algo que el sindicato ya consiguió, se supone que año a año se renueva. Ya está, o sea, ya lo conseguiste, lo tenés para vos. A no ser, como ha sucedido, también sucede en algunos consejos de salario, que en la propia negociación el sindicato dice esto es hasta la fecha de que se acuerden que sea por 2 años. Claro. Pero normalmente las conquistas son conquistas y quedan... Y vos que decís que eso el empresario lo reclama para tener una moneda más de negociación, digamos. Vos me pedís 200 de aumento y digas, no, los 200 mirá, no, pero el uniforme que todavía que he mantengo hecho te lo cosa. doy. Sí, yo igual creo que esto puede ser un boomerang para los empresarios, ¿no? A ver. Y porque empezar de cero toda la negociación es generar más lío, ¿no? O sea, una cosa es que vos vayas cuando tenés, o sea, la ropa, o tenés un aguinaldo extra, o tenés algún beneficio específico, y decís, de acá partimos para adelante, y buscás alguna alternativa más, y otro es cuando vos sabés que vas a perder todo esto, ¿no? Si vos vas a perder el aguinaldo extra, la ropa, o todos los beneficios que tenés, ya la barra va a estar mucho más caliente, ¿no? Ajá. Entonces... no sé si no es un tiro en los pies que se pegan los propios empresarios. Entonces, eso deberíamos debatirlo mucho Pero, más. y eso claro, vos estás en el área pública, pero eso en el off the record, ¿no lo manejan empresarios y dirigentes sindicales? Vos, loco, todo bien, ya entiendo tu mirada. Entiendo que para vos es negocio, que cada cosa que gastes lo ves como una mala noticia, pero esto te puede generar potencialmente un marco de incertidumbre, de conflictividad que tampoco es bueno para vos. Sí, pero el empresario, lo que pretende, digamos, las cámaras empresariales es terminar con la negociación colectiva. Entonces, todo lo que pueda de alguna manera menoscabar la negociación colectiva, para ellos es bueno. Entonces, esa es la lógica que tiene. Hay empresarios que todavía siguen creyendo que el sindicato como herramienta es una mala noticia. Sí, claro. Yo te diría la mayoría. Ajá. Como No, también... De pronto no lo dicen, ¿no? Bueno, algunos te lo dicen, o sea, tampoco te lo esconden. O sea, ¿no? preferiría vivir en un mundo con trabajadores no organizados. Claro, sí, claramente. Como también hay algunos empresarios que entienden que la importancia de tener un sindicato organizado y fuerte, más allá de las discusiones que puedan tener, porque eso también le organiza el trabajo, ¿no? Entonces, si vos tenés a los trabajadores de tu sector, de tu rama de actividad, bien organizados en un sindicato, vos podés negociar fuerte con el sindicato y el tema de la productividad siempre te va a aumentar. Entonces, en ese marco, si vos mantenés condiciones de trabajo, de seguridad y salud laboral, marcás, digamos, que los salarios cumplan con las pautas salariales definidas o con lo que se convenía en los consejos de salario, si tenés la posibilidad de generar algunos beneficios extras a los trabajadores, vos vas a tener a los trabajadores mucho más dispuestos a construir, digamos, la productividad de una manera mucho más redituable para el propio empresario. Eso es así. Bueno, la dejamos por acá, hablamos ya. Hablamos un rato largo, ¿no? Bueno, en general hablamos largo, sí, ¿no? Sí. La radio te permite eso. Y aún así nos quedaron un montonazo de cosas por hablar y un montonazo de cosas sobre las cuales profundizar, así que ameritará nuevos encuentros. Abdala, ¿cómo te llevas vos con el sindicato, con Abdala, el presidente del INAU? Oh, muy bien. Con Pablo Abdala. Sí, Pablo, sí, el presidente del INAU. Nosotros tenemos una relación muy Porque parece ser un hombre... Porque tengo dos presidentes Abdala. Sí, tenés razón. Tengo esa particularidad. Es verdad, estás rodeado de Abdala, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una muy buena relación. Por supuesto hemos tenido diferencias. El año pasado, el último día del año, terminamos ocupando la sede del directorio por una diferencia que tuvimos y al final encontramos un camino de salida y firmamos un convenio, pero tenemos una relación adecuada. Uh-huh. Sé que él está teniendo un enfrentamiento duro ahí con otro sector que es la parte privada del INAU, digamos, todo lo que tiene que ver con los convenios, fundamentalmente con los CAIF. Ahí hay un enfrentamiento duro, donde nosotros, por supuesto, que nos hemos manifestado a favor de buscar o de poder ayudar a buscar algún camino de entendimiento, pero ahí, por lo que vemos, está bastante confrontada la situación. Y bueno, y le hemos dicho tanto al propio presidente y al directorio como a el sindicato SINTEP, que es el que nuclea
digamos, a toda esta agrupación de trabajadores, que estamos a la orden para poder colaborar en lo que se pueda, ¿no? Bueno, la seguimos más temprano que tarde. Bueno, con mucho gusto haber estado acá. ¿Cuándo juega Peñarol ahora? Y ahora jugamos el sábado. ¿Contra? El sábado jugamos contra, creo que Boston River. No, contra el Torque, Ah, mirá. ¿Y allá en el campeón del siglo o en el centenario? el campeón del siglo sin gente. Ayer viste que me recordó la pandemia, Sí, ¿viste el partido? sí, sí, Yo lo vi sí. un ratito por la Sí, tele y me bueno. recordó la pandemia que escuchaba a todos los jugadores. Sí. Pero decía, está bueno eso también, ¿no? Sí, se Nada, cuenta, digo, de sí. escuchar, de cómo se hablan de verdad. Sí, sí, pero sí, hay que ver a ver qué Che, pasa. asociándolo con lo que habíamos hablado antes, en algún punto decís, estos locos que son cualquiera, como dijiste vos, Sí. porque hay que tener esa cabeza, resulta que por eso vos no vas al fútbol, que sos Sí. un tipo que a lo sumo le decís al juez que es un juez bolso. Bueno, ahora a partir de que mi hijo está por ser profesional, parezco una monja. Más el medido, ¿no? estadio, sí, Más sí. medido. Sí, pero me gusta ir y por supuesto que protesto alguna ¿Y cosa. por qué? A ver, para que me gusta, 10 segundos más. Un hijo profesionalizándose en esta profesión, ¿en qué cosas te frena? Para que no quede Sí, como me el estoy padre, preparando para el cuando... desubicado padre de... Claro, viste, uno se prepara. Ya toda la carrera formativa, mi hijo vino a los 13 años a Peñarol, de allá de Flores, entonces yo ahí ya empecé a ser mucho más medido porque no me gusta ni o sea... ¿Pero te enojabas cuando el técnico no lo ponía, por ejemplo? Sí, por suerte él tuvo en toda la Jugó- carrera, jugó jugó bastante, jugó bastante, ¿no? Jugó bastante, no tenía mucho ese problema, pero veía así otros padres que se preocupaban por eso, o sea que yo no tuve mucho lío por ese lado. Pero nunca se me ocurrió, por ejemplo, hablar con un dirigente, nunca, ni con los técnicos, ni con nada, a no ser por un tema puntual de alguna lesión o algo de eso, nunca hablé con un dirigente para decirle, oh, tal cosa, tal Bien. otra. Y después, como él tiene su representante, se maneja por ahí y no tengo problema. Pero ahí me empecé a medir. Yo antes era medio desaforado en el Desaforado fútbol. de insultar, de poner una puteada y eso. Sí, se me escapaba alguna puteada, algún grito. ¿Pero para el rival o para el juez incluso? Bueno, para todo un Para poco. todo el ahí. mundo. ¿Y para los propios también o...? También, sí. O sea, antes. Yo ¿Algún qué sé, presidente? Yo ¿Has cuando era insultado más a algún joven. presidente de Peñarol? Sí, también. O sea, cada calentura, en los ¿Y periodos Piñazo? de paz. ¿Piñazo? No, nunca fue. ¿Piñazo no? No, agresividad cero. Una vez en Durazno, pero con la selección de Flores, que estaba jugando también, no era Pablo que juega en Peñarol, otro de mis hijos, y se armó un lío grande, ¿viste? Flores Durazno es un clásico ahí del centro del país, que en medio no tienen de hijos, estábamos ahí en Durazno y se armó una general y agarraron a mi hijo más grande y ahí me metí Claro. y El que se tiré. metió fue el padre, digamos. Pegué alguna y recibí alguna también, o sea, pero fue una cosa que borbollón y se terminó ahí, ¿no? Bueno, la seguimos, ¿está? Arriba.